Saludos amigos lectores, bienvenidos a un nuevo episodio de En Portada, donde hacemos enlace con distintos escritores de distintas índoles, de distintos géneros literarios, para conversar sobre sus obras, sobre sus creaciones, pero también para conversar, para hablar, para sacarle provecho a este ratito y darle un tributo, por así decirlo, al maravilloso mundo de los libros. Recordándole siempre que en medio de la situación en la que nos encontramos de aislamiento, de distanciamiento social, tenemos a su disposición nuestro sitio web libreriainternacional.com, en donde podrán encontrar miles de artículos para hacerle pasar momentos únicos y entretenidos en la comodidad de su hogar. Sobra decirlo, por supuesto, que también en nuestro sitio web tenemos a su disposición las dos obras del invitado que tenemos en esta tarde. Escritor y periodista cubano, reside en Nueva York desde 1997. Tiene más de 20 años de experiencia en los medios latinos. Es el editor en jefe de People en español, esta revista famosísima. Y es precisamente la revista hispana de mayor circulación en Estados Unidos, con 7 millones de lectores mensuales. Como escritor, tiene a su haber varias obras, entre las cuales sobresalen sin duda alguna La niña alemana y La hija olvidada, con portadas preciosas, valga decirlo también. Cientos de miles de ejemplares se han vendido de estos dos libros alrededor del mundo en más de 25 países y han sido traducidos a más de 15 idiomas. Esta tarde en Portada tenemos a Armando Lucas Correa. Armando, ¿qué tal? Un saludo a la distancia. Bien. Buenas tardes y un saludo a todos los lectores de Costa Rica. Es un placer estar con ustedes. Gracias, Armando. Yo estoy súper contento de compartir este ratito con vos, así como estoy seguro que todos los lectores ticos están bastante contentos. Y bueno, y si están tan contentos, pueden demostrarlo enviándonos sus preguntas, enviándonos sus consultas acá en los comentarios, saludos y demás. Y las preguntas se las vamos a estar haciendo directamente a Armando para que él se las conteste a cada uno de ustedes completamente en vivo. Armando, La niña alemana marcó el inicio de este viaje por el que nos has llevado en estos dos libros, en medio pues de la tempestad de la Segunda Guerra Mundial. Tienen como epicentro el transatlántico, este barco enorme de estilo Titanic, si se le quiere decir, para que los que no han tenido la oportunidad de leerte se ubiquen un poquitito mejor. El San Luis es el nombre de este transatlántico. Tu abuela, según lo mencionas un poquitito en las últimas páginas de La niña alemana, fue la que te habló en primera instancia del San Luis. Comentanos un poquitito sobre esta anécdota de vida tuya. Bueno, como ustedes saben, soy cubano y mi abuela por parte de madre, ella era hija de inmigrantes españoles que habían llegado a Cuba a principios del siglo XX, y ella estaba embarazada de mi mamá cuando en mayo de 1939 llegó este barco, como tú dices, que era como el Titanic, al puerto de La Habana. Yo crecí en la década del 70 y los 80 en Cuba, en La Habana, con mi abuela diciendo que Cuba iba a pagar muy caro por los próximos 100 años por lo que le había hecho a los refugiados judíos. Para mí era una frase de una vieja un poco loca, y que de alguna manera este suceso le había impactado en su vida. Discutía mucho con mi abuelo sobre quién era el culpable de no haber dejado entrar a los más de 900 refugiados judíos. Para que tenga idea, este era un barco que salió el 13 de mayo a las 8 de la noche. Recientemente fue un aniversario más de ese suceso trágico, con 937 pasajeros, de ellos 6 no eran judíos, y todos iban con destino a La Habana y todos tenían permisos de desembarque, se les llamaba. No era una visa. Algunos tenían visa para Estados Unidos y Canadá, pero tenían que esperar como una lista de espera que a veces iba de 1 año a 5 años. Cuba o La Habana era un espacio de transición. Cuando el barco sale, el presidente de entonces, Laredo Bru de Cuba, hizo un decreto, firmó un decreto en la Gaceta de Cuba diciendo que no iba a permitir la entrada de los pasajeros. Inclusive el decreto tuvo el número de pasajeros 977, fue el decreto de esa época. El barco llegó el 27 de mayo y todos pensaban que iban a desembarcar, prepararon su equipaje y estuvieron en el puerto. Inclusive no se acercó al embarcadero, esperando las negociaciones entre el Comité de Ayuda del Judío o el gobierno de Cuba. Fue una semana terrible. El presidente de Cuba exigió otros $500 por pasajero. En esa época era una fortuna. No había quien pudiera pagar eso. Solamente desembarcaron 28 pasajeros porque tenían sus visas
o permiso de desembarque tramitado a través del Departamento de Trabajo de Cuba y no el Departamento de Inmigración. Y algunos pudieron pagar los $500, ¿no? Porque tenían familiares esperando. Mi abuela recuerda que se acercaban barquitos pequeños con familiares gritando los apellidos porque no sabían si sus familiares estaban o no en el barco. Un hombre se cortó las venas y se tiró al agua, estuvo en un hospital en Cuba, después lo deportaron a Inglaterra. Fue terrible. El barco sale el 2 de junio cuando se acaban las negociaciones, llega al puerto de Miami. Ahí tratan de entrar, Roosevelt le niega la entrada, el presidente de entonces, tratan de ir a Canadá y el primer ministro Mackenzie se las niega. Bueno, están en el medio del océano, ellos logran que sean aceptados en Bélgica, Francia, Holanda e Inglaterra. Por supuesto que los únicos que se salvaron de los avatares de la guerra fueron los que fueron para Inglaterra, porque la guerra comenzó exactamente unos meses después, en septiembre, y la mayoría terminó en Auschwitz, en campos de concentración. Muchas familias fueron exterminadas, muchos niños sobrevivieron también de este barco, y yo les llamo hoy mis niños del San Luis. Cada vez que presento el libro en Nueva York, tengo a 4 niñas reales del San Luis que me acompañan, y para ellas, para mí ha sido muy importante conocerlas. Algunas se han quedado muy amigas mías, y verlas y contarme mi historia. Algunas tenían 4 años, otras tenían 12 meses. Ellas no recuerdan, pero de alguna manera ellos tratan de mantener viva la idea del San Luis. ¿Sientes que al escribir estos libros estás brindándole una especie de tributo a esas más de 900 personas rechazadas? Mira, cuando yo empecé, yo me obsesioné un poco con la historia del San Luis, también porque era desconocida, ¿no? No había información en Cuba. Hasta el día de hoy hay muy poca información y del San Luis no se habla. Cuando entré en la universidad, tuve acceso al Archivo Nacional, que es muy difícil entrar al Archivo Nacional en Cuba. Y entonces ahí pregunté, yo estaba trabajando una tesis de otro tema, y le pregunté a la bibliotecaria si habían documentos relacionados con el San Luis. Y ella, recuerdo que me dijo, o sea, en murmullo, en el oído, con miedo, y me dijo: Armando, aquí hubo unas 3 cajas que tenían todos el label de San Luis, y todas desaparecieron en la década del 70. O sea, cuando ya llego a Estados Unidos en el año 91, empiezo a trabajar en el Herald. Armando, te nos Estoy de fuiste. vuelta. Sí. Ya, disculpen. No, no, Eh, tranquilo. Estamos muy lejos. Sí. Ahí empecé a investigar y logré adquirir nuevos documentos. Me dediqué por años en comprar libros en idiomas que inclusive no leo, y muchas memorabilia. Compré inclusive el menú del barco, uno de los menús del barco, el diario del capitán firmado por él. Compré moneda de la época. Yo me empecé a abastecer. Como soy periodista, al principio dije: voy a hacer un libro de no ficción, un libro de testimonio, voy a entrevistar a los sobrevivientes, voy a hablar con historiadores, pero en realidad hay muchos libros sobre el San Luis. O sea, no es una historia, es una historia que no se conoce, pero de alguna manera existe, y existen documentos, ¿no? ¿Y en qué Y momento de te... ahí, Sí, no, continúa, continúa. y entonces ahí, me imagino que me ibas a preguntar eso, en el 2005 nace mi hija, Emma, y mi vida cambió completamente. Ahí empecé a perfilar y a buscar una conexión emocional con lo que estaba escribiendo. Yo creo que de alguna manera mi hija, Emma, le dio voz a Hannah y Anna en La Niña Alemana. Eso para mí fue un cambio total, y me acuerdo que tengo algunos capítulos que yo había escrito en el 97, tenía otros capítulos que escribí en el 2001, y todavía no sabía qué iba a ser aquello. Eran como piezas de un rompecabezas. Y ahora miras el estudio donde yo escribo, tengo en el piso capítulos y yo empiezo a ordenar y ver dónde falta. O sea, yo trabajo los textos como si estuviera construyendo un edificio poco a poco, ¿no? Entonces a veces este ladrillo necesita algo más. Y ahí empecé. Yo creo que fue como en el 2007, no, en el 2009, cuando yo publico En Busca de Emma, que ahora va a salir otra vez en inglés y español en el año próximo. Que una editora de Simon & Schuster que lee español me dijo: leí tu libro, yo creo que tú debes escribir una novela. Y dije: mire, Johanna, todos los escritores tenemos una novela engavetada, ¿no?
Y recuerdo que cenando con ella en un restaurante chino en Nueva York, le presenté, ese almuerzo le llevé toda la memorabilia que tiene en Santiago, se quedó fascinada. Y me dijo, no, no, esto es una novela, definitivamente. Y me dijo, ¿cuándo la puedes terminar? En 6 meses. Le dije, no, no, yo necesito 2 años. Yo soy un escritor muy lento porque además no soy un escritor a tiempo completo. Y entonces empecé ahí a preparar, le hice una propuesta de idea, creo que le entregué como 20 páginas o 25 páginas al máximo. Y ella lo presentó al board de Simon Schuster y enseguida al otro día ya yo tenía un contrato para escribir la novela. Y ahí empecé a trabajar con ella y se convirtió después en mi amiga y después ahora es mi agente literaria también. Y, y me acuerdo a las 2 de la mañana hablando de los personajes, hablando de los temas, porque en la medida que yo iba escribiendo descubría más cosas, ¿no? Y lo que sí es algo que me gustaría aclarar a los lectores, la gente piensa que, bueno, yo hice un trabajo de investigación muy grande, pero yo no hablé con los sobrevivientes hasta que yo terminé el libro. Okay. Yo quería que mi novela sonara como una especie de cuento de hadas dicho por una niña que va a cumplir 12 años y decidió matar a sus padres al principio del libro, como dice. Y que sonara, ella nunca menciona a Hitler ni los nazis, son ogros. O sea, hay de alguna manera algo lúdico en todo esto, ¿no? Y si hablaba con los sobrevivientes iba a volver a caer en el testimonio y además no iba a terminar el libro nunca, porque cuando hablas con ellos, tu cabeza sigue creando más, ¿no? Y ahí sí, hasta que yo no entregué el libro, no hablé con los sobrevivientes, no fui hasta Berlín y comprobé punto A, punto B si Leo y Hannah podían correr y el tiempo daba. De ahí fui a Hamburgo y me monté en un barco, inclusive un 13 de mayo a las 8 de la noche, y lloraba como un idiota y la gente decía, ¿qué le pasa a este? ¿Está borracho o algo? Y fui a Auschwitz. O sea, yo hice mi recorrido después que terminé el libro, pero un poco por mí, no por el texto, ¿no? Y también tuve la oportunidad de ir a La Habana cuando el libro estaba viendo imprenta. Entonces En fueron, todo este proceso fue en realidad emocional, ¿no? Entonces, este es un libro con mucha carga emocional para mí. escribiste La niña alemana y La hija olvidada, como dicen, de un tirón, o te diste cierta pausa entre uno y otro. Mira, yo soy un escritor tardío y desde niño siempre he escrito, ¿no? Y siempre he querido escribir. Y de pronto vienen los accidentes de la vida, ¿no? Me gradué de la universidad, yo empecé a trabajar de crítico de teatro y danza, escribí una obra de teatro. Por eso yo creo que mis textos siempre tienen como una especie de dramaturgia, ¿no? Y un ritmo que cumple, y la acción tiene que evolucionar. Yo creo que esa es mi formación teatrológica. Y de ahí empiezo como refugiado, exiliado, como lo quieras llamar, en Estados Unidos, y tienes que sobrevivir y empezar a trabajar como periodista. De ahí me mudo a New York, pero siempre he estado escribiendo. Me encanta porque si tú dijeras, o sea, hay gente que necesita que le baje la musa, hay escritores que tienen esto que le llaman bloqueo y no saben qué van a escribir. Y yo como he empezado tarde a publicar, yo tengo mucho material que de alguna manera reciclo, reformo, y como te digo, voy reconstruyendo, ¿no? Y mi cabeza va más rápido de lo que puede escribir mis manos. Y entonces yo te diría que La niña alemana ya concretamente con una idea donde habían dos personajes centrales, el padre, antes que la madre, que por cierto, me tomó como unos 10 años. Pero en el transcurso yo fui acumulando historias para La hija olvidada y te voy a poner el ejemplo. La anécdota de que ella tiene que escoger un libro, eso es una experiencia personal, porque a pesar de que yo no soy judío, que mi familia no está vinculada a la Segunda Guerra Mundial, en mi vida de alguna manera, como te cuento, Emma le dio voz a Hannah y Ana, y de alguna manera no hay ninguna conexión, pero en mi vida están mis libros. Y yo recuerdo cuando viví en Miami, recién llegado, trabajando para el Herald, yo quería que mi abuela y mi mamá me enviaran los libros desde La Habana, mis libros que eran importantes para mí. O sea, a veces me podían mandar una caja, a veces 2 libros. En esa época no había mucha comunicación, ni habían vuelos directos, ni llamadas telefónicas, había que llamar a través de Canadá. Y me acuerdo que un día mi abuela me dice, o mi mamá, de que una señora estaba yendo a Miami y que me iba a mandar libros, pero que le dijo que solamente podía llevar un solo libro. Yo me pasé toda esa noche diciendo qué libro voy a escoger, ¿no? Y pensé el más gordo, después pensé el más flaco, después pensé el que no voy a conseguir en Miami. Y entonces esa historia yo construí un capítulo. ¿Qué sucedería si tu biblioteca se pierde, ¿no? Se quema?
O en este caso, como los nazis te mandan a quemar todos los libros, ¿qué libro tú salvarías? ¿No? Entonces ahí construí. Estamos hablando de la década del 90 y eso es un capítulo que yo estoy usando ahora, o usé hace unos 4 años. Entonces, de alguna manera yo siempre digo que La niña olvidada me tomó 10 años y que La hija olvidada, La niña alemana me tomó 10 años y La hija olvidada unos 4 años. Pero en el paralelo también hay otras historias que van saliendo. La viajera nocturna igual, hay capítulos que datan del 2002, porque los archivos por suerte en la computadora tienen sus fechas, ¿no? Y ahí tú nunca sabes cuándo los vas a usar. Correcto. Ahora, Armando, te han leído personas y se han traducido pues a múltiples idiomas: Portugal, Alemania, Italia, Brasil, Australia, Hungría, por mencionar solo algunos, ¿verdad? ¿Cómo te sientes al escuchar estos países tan remotos y saber que te leen en lugares como esos y en lenguas de repente tan extrañas, si se le quiere decir? No, hoy, por ejemplo, estaba en turco, estaba la portada en turco, que además me encanta que ellos le pusieron, en vez de La niña alemana, le pusieron sin Estado, como stateless, ¿no? Las personas que no tienen patria. Y, y yo nunca esperé eso. O sea, yo sabía que el libro, yo escribo para el mercado en Estados Unidos, ¿no? Conozco bien el mercado en Estados Unidos, vivo aquí, y yo siempre digo que yo soy un lector que escribe. Yo soy primero lector y después soy escritor, ¿no? Y de alguna manera yo sabía que yo iba a tener una conexión con el lector aquí en Estados Unidos. Después pensé, ok, Canadá, porque es un país que de alguna manera es parte de la historia. Y además había encontrado una sobreviviente en Canadá. Pero Australia, o sea, yo nunca pensé que, porque el libro, el primer país que lo hizo un bestseller fue Australia, en inglés. Después fue Canadá y después Estados Unidos. Como el primer país que lo hace bestseller en español fue Colombia. O sea, ¿por qué Colombia? Ok, vamos a pensar que los colombianos tienen a García Márquez, el premio Nobel, y de alguna manera son mejores lectores o más lectores, o existen las ferias del libro de Bogotá, que son importantes, a la cual yo presenté La niña alemana. Pero a mí me sorprendió que de pronto yo tuviera un circo, un grupo de lectores. Y de ahí empiezan países enloquecidos que empiezan a comprar el libro. Y si yo te dijera cuál es el país que en realidad ha sido el que ha vendido más libros y que de alguna manera en proporción con la cantidad de habitantes es el que casi, yo diría que todos los ciudadanos lo han leído casi, es Suecia. Suecia. Y fui a la feria de Gothenburg con mi libro, ¿no? Y de pronto es un país que, para que tengas idea, hay más cubanos que suecos en el mundo. Okay. Y de pronto tiene una cifra así descomunal de venta que como que casi todos los adultos, ¿no?, que leen han leído mi libro. Eso me impresiona, ¿no? Porque tú nunca esperas que de pronto, ¿por qué Suecia, no? Sí, completamente. Y de pronto salió en francés también, ahora está saliendo en húngaro, ¿no? Eso me encanta cada vez que empieza un país, ¿no? Sin embargo, uno de los países que más tarde salió, que uno esperaba que fuera de los primeros, fue Israel. Ahora es que el libro todavía no ha salido en hebreo, ahora es que va a salir el libro en hebreo. Eso sí es un detalle bastante interesante y Sí. curioso. Totalmente. Armando, tus libros, ¿qué te han enseñado a vos, no como el escritor, porque obviamente como escritor vas acumulando experiencia, pero qué te han enseñado a vos, a Armando Lucas Correa, fuera de la parte de escritor, al ser humano? Mira, yo creo que una de las cosas que he aprendido, no solamente por el tema del libro, sino en el mismo proceso de ser un escritor, ¿no? Es la paciencia. O sea, me ha enseñado que hay que tener mucha paciencia eh, y compasión. O sea, a veces nos olvidamos de ese lado. Y yo, por ejemplo, yo no sé consolar. Yo desde niño yo quise estudiar hasta físico nuclear, arquitecto. Yo quería ser menos médico. Yo no quería ser médico porque yo no sabía cómo consolar a un paciente y no tenía paciencia para un paciente, ¿no? También mis hijos me cambiaron esa perspectiva, ¿no? Porque a los niños tú tienes que se da un golpe y tienes que consolarlos. O sea, aprendes a consolar también. Pero yo creo que los libros me han dado paciencia porque terminar, y más que cuando con La niña alemana yo escribía en cualquier lugar, en un avión, cada vez que tenía tiempo yo escribía, ¿no? Y aprovechaba los viajes de Nueva York a Los Ángeles o pues, los largos de trabajo para escribir. Pero vivía desesperado porque yo nunca
nunca pierdo un deadline porque soy periodista y sé cuando tengo la fecha de entrega y para mí eso es sagrado. Y entonces yo no sabía si iba a poder terminar un libro de 400 páginas o más, ¿no? Y además yo escribo 500 o 600 páginas y después yo medito. Entonces, para mí fue un poco traumático, intenso. Con La hija olvidada ya yo sabía mi ritmo, me puse una meta de palabras por día. Si no las cumplía tenía que escribir más el fin de semana. O sea, un poco que aprendes en que las cosas se logran con tiempo. Aprendes a ser paciente, aprendes a mirar hacia atrás y aprendes a ser cada vez más tolerante, ¿no? Cuando el libro yo lo presenté a la niña alemana en Australia, yo me acuerdo que todo el mundo decía, escribiste este libro, Armando, por la crisis de los refugiados sirios. En ese momento, no se recuerdan, había 1 millón de sirios atravesando Europa, encontrando un país donde asentarse. Y le dije, no, yo vengo escribiendo este libro por más de 10 años. Mi libro, cuando se fue a imprenta, ni se hablaba de los sirios en ese momento. Recuerden que el proceso editorial es lento y mi libro hay que traducirlo. O sea, yo no eso, pero me di cuenta que de alguna manera mis libros, y eso es algo que inclusive tiene que ver con el tercero que estoy terminando, siempre se van a historias que tendemos a olvidar, como la del San Luis, porque es fácil decir Hitler mató a más de 6 millones de judíos o a 20 millones de personas, pero cuando dices que en esta tragedia estuvo implicado Cuba, Estados Unidos y Canadá, entonces preferimos poner esa historia a un lado, ¿no? O el caso de la hija olvidada de Orador Suplén, esta pequeña aldea, que un día llegaron los nazis, metieron a las mujeres y los niños en una iglesia, quemaron el pueblo, los quemaron vivos, mataron a más de 600 personas y, fueron los nazis, con la ayuda de los gendarmes franceses. Entonces, esa historia también preferimos. Y después con la viajera nocturna también estoy tratando de rescatar otro episodio, aunque no son el centro del libro, pero yo trato de tener eso, porque al final los 3 libros, a lo que me refería, que eso un día me terminé comentándolo con la audiencia en Australia, al final lo termino repitiendo, mi libro siempre tratan sobre el miedo que le tenemos al otro. O sea, le tenemos pánico a cualquiera que tenga un acento diferente, un color de piel diferente, una orientación sexual diferente. O sea, tenemos miedo al otro. Y en la medida que no aprendamos que todos somos muy diferentes, los gobiernos y los partidos políticos a veces tratan de buscar una igualdad. La igualdad es a nivel social, no a nivel físico, no a nivel de ideas. O sea, todos pensamos diferente. Y en la medida que no respetemos esa diferencia, el mundo no va a ser mejor. ¿Crees que entonces esa es una de las claves, por así decirlo, de que los libros sobre la Segunda Guerra Mundial estén o sigan tan vigentes como lo están hoy en día? Esa Sí. comparación, digamos, de hechos, de prejuicios en aquel entonces a lo que vivimos hoy en día. Es que mira, una de las sobrevivientes lo dijo cuando yo estaba presentando el libro con ella, que de la historia nunca aprendemos. O sea, nunca aprendemos de la historia, aprendemos de nuestros propios golpes, pero de la historia nunca miramos atrás, ¿no? Y un poco, yo de niño viví obsesionado con la Segunda Guerra Mundial, como otros se obsesionan con los vaqueros, los indios, los piratas, yo vivía obsesionado. Pero mi obsesión tenía que ver cómo podía haberse creado algo tan sádico, uno en el país más desarrollado culturalmente, económicamente, filosóficamente, que era Alemania, ¿no? Pero además se dio en el continente más eh, iluminado del mundo. Eso no pasó en nuestros países, no pasó en África, o sea, pasó en el continente, que era el centro del mundo, en el país donde dio a Goethe, Beethoven, o sea, de grandes filósofos y pensadores y políticos. Como de pronto se pudo crear una cosa como el nazismo, ¿no? Y de pronto que murieran más de 20 millones de personas, que desaparecieran pueblos y quisieran que todo el mundo fuera de un mismo color, una misma imagen y una misma mentalidad. Eso todavía a mí me sorprende y me sorprende porque sé que puede volver a pasar y tendemos a eso. Nosotros vivimos con miedo de que en nuestro edificio se mude alguien que no parece o sea, no se parece a nosotros. Nosotros queremos que nuestros hijos se casen con otros iguales a nosotros. O sea, vivimos con esa obsesión cerrada, ¿no? Yo recuerdo en Nueva York, la mayoría de los edificios, estos edificios antiguos, ¿no?, que hay en Nueva York, donde yo vivo desde el 1905, se llaman pre-war, ¿no?, edificios de antes de la guerra, Okay. y son cooperativas, co-op. O sea, para entrar ahí, todos los que viven tienen que aprobarte, tienen que ir al cuarto, tienes que poner cuello y corbata y todas las familias, si tienes un perro, llevar al perro.
te evalúan financieramente, culturalmente, te tienes que llevar muchas cartas, comprar en Coop es una. Y cuando yo compré en este edificio del 1905, yo me convertí en el primer hispano que compraba en ese edificio. O sea, hasta el día de hoy, hasta el superintendente era irlandés. Entonces, de alguna manera, y entonces todas las preguntas que me hacían eran absurdas, era como, ¿qué música? Yo creo que ellos se imaginaron que iba a entrar Carmen Miranda con frutas en la cabeza tocando maracas y con salsa toda la noche, ¿no? Porque qué tipo de música iba a escuchar si hacía muchas fiestas, ¿no? Porque existen estos estereotipos y les da miedo que de pronto alguien que no es como ellos se mude y sea tu vecino. Entonces, eso pasa hoy todavía. Entonces, para mí esa obsesión, yo creo que por eso estos libros, cuando ves todo este... porque mi hija, por ejemplo, cuando mi hija tenía 12 años, que leyó La Niña Alemana, yo tenía que esperar que estuviera en inglés, porque ella, quizás que son bilingües, lee mejor en inglés. Ella leyó el libro y me dijo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué le pasó esto? Porque ella nos decía, ¿qué diferencia tienen ellos de otro alemán? O sea, ¿dónde estaba la diferencia? Porque al final, por eso mi libro se llama La Niña Alemana. Porque ella antes que judía era alemana. Ella es judía, como tú puedes ser católico, puedes ser, pero ella eran alemanes. O sea, y una de las cosas que yo quiero mostrar en mis libros que Hitler no mató a 6 millones de judíos, 250 gay, homosexuales o 200.000 gitanos. No, mató a su propio pueblo. Todos ellos eran alemanes. O sea, esta gente eran alemanes por varias generaciones. Sí. Estamos conversando con Armando Lucas Correa, autor de los éxitos La Niña Alemana y La Hija Olvidada. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas acá en los comentarios de la transmisión y se las vamos a estar haciendo a Armando directamente. Aprovechamos para saludar a Douglas Chavarría, a Ingrid Portman, dice que qué bueno que están sus libros, son para aprender y no repetir los hechos. Nela Sánchez, Ingrid Portman nos dice gracias por darnos a conocer hechos tan importantes. Eric Arias, Ana María, Germán, Carlos, bueno, muchas gracias a todos ellos que están sintonizándonos en este momento. Armando, la siguiente consulta es por un hecho que tiene importancia, que tiene relevancia directamente en una de las protagonistas de La Niña Alemana, y es un hecho que hasta cierto punto lo mencionas poquito. ¿A dónde te encontrabas aquel 11 de septiembre de 2001? Mira, esos son días que uno no se va a olvidar nunca, ¿no? Yo estaba en mi apartamento, en ese momento yo vivía en el Upper West Side, o vivo, siempre he vivido en el Upper West Side, pero vivía ahí en ese momento en la 93 y Amsterdam, y yo ese día tenía que hacer promoción para un programa de... Bueno, vamos a ver, Armando ya en breve estará regresando con nosotros. Tuvo un pequeño corte. Ahí está regresando Estoy con de nosotros. vuelta otra vez. Tenía que hacer promoción de un programa de radio por la revista y tenía que estar a las 9 de la mañana en el estudio. Y cuando me estoy preparando para salir, me llama el director creativo de la revista y me dice, viste, hubo un accidente, un avión se estrelló con una de las Twin Towers, de las Torres Gemelas. Enciendo el televisor y de pronto veo una torre con un hueco, era como triangular. Y dice, ay, mi idea fue, vamos a tener que vivir ahora por años con ese hueco. ¿Cómo tú arreglas ese hueco en los pisos 90, no? Fíjate lo que era mi mentalidad. Ahí me vestí rápido, me monto en el tren y de pronto el tren no paró. Yo tenía que bajarme en la 50 y me bajo en Times Square en la 42. O sea, ahí pasaba algo. Cuando me bajo, voy atravesando Times Square. Fue una imagen que no voy a olvidar nunca. Vi policías llorando, gente llorando, yo lloré. De pronto estás mirando las grandes pantallas de Times Square y veo aquellos edificios, el primer edificio desmoronarse. Tú piensas, la gente que estaba adentro, los primeros que ya fueron a auxiliar a aquel accidente, o sea, tú piensas cuánta gente puede estar muriendo. Ahí fue desesperante, llegamos a la oficina, llegué a la oficina, tuve que caminar como unas 10 cuadras, cuando entro a la oficina, se cae la otra torre. Y ahí nos mandan a todos irnos para la casa, ya paralizaron el transporte. Yo tuve que ir desde la 50 hasta la 93, que es donde yo vivía. Hay gente que tuvo que cruzar el puente caminando, irse a Queens, a New Jersey. Hay otros que no pudieron cruzar, porque los puentes se cerraron, quedarse en Manhattan en casa de amigos. Y la ciudad, a partir de esa noche, cambió para siempre. Todos cambiamos para siempre. Y recuerdo el olor a goma quemada, a humo que había. Yo vivía en la 93, esto sucedió, ¿a cuánto? Más de 100 cuadras de distancia, y yo podía sentir el olor a quemado, ¿no?
los restaurantes cerrados, se perdió un código postal completamente. Y esa historia a mí me impactó y de pronto leí un artículo en New York Times sobre una mujer que vivía, era alcaldesa de un pequeño pueblo en Connecticut, que es cerca de Nueva York, y que su marido un día se levantó por la mañana, un martes, tomó el tren, se bajó en Times Square, en Ground Zero, donde estaban las Twin Towers, y nunca regresó. Ella estuvo muchos años batallando por el seguro de vida del hombre, pero como el hombre no trabajaba en las Torres Gemelas y había desaparecido, le costó mucho trabajo y nunca apareció un trozo de DNA, nada de su cuerpo. O sea, para mí esa historia, después ya con el paso de los años sí se encontró y le dieron el seguro de vida, pero yo empecé a creer esa historia de este hombre que un día se fue y no regresó. Entonces, yo me acuerdo que escribí un capítulo entero de ficción, pero inspirado en esto, y yo no sabía que lo iba a usar. De alguna manera, yo escribo también para mis hijos, ¿no? Y para ellos, que en esta casa se habla del Holocausto, ellos ven todas las imágenes que yo tengo y ellos han ido a las presentaciones y conocen a los sobrevivientes, pero para ellos, el septiembre 11, a pesar de que no habían nacido, para ellos es algo reciente. O sea, el Holocausto para ellos es lo que para mí es los clásicos griegos, o sea, hace 3000 años para ellos fue eso. Entonces, de alguna manera yo quería enlazar el sentido de tragedia que fue el septiembre 11 y el sentido de pérdida. Porque en mis libros es sobre las pérdidas, ¿no? Y quise insertarlo también como algo ilusorio, porque tú nunca sabes qué le pasó al padre de Ana. O sea, Hannah lo cuenta de anciana y es como que llega en la memoria, es como también algo, como un sueño, ¿no? De lo que le puede haber pasado a este hombre. Estamos hablando de muchas tragedias. Yo siempre quiero, a mí me gusta aclarar que mis libros, a pesar que tienen toda esta carga emocional, a pesar de que inclusive yo sé que hay gente que llora y yo he llorado escribiendo, pero son libros que de alguna manera yo creo que hay siempre una esperanza, una redención. Hay historias de amor, es una historia de amor. A mí me gusta que mis libros se lean como una historia de amor también. Y del sentido de la familia. Para mí la familia es muy importante. Yo creo que eso se refleja en los libros también. Y soy obsesivo con los detalles. Quiero que cuando tú estés viviendo Berlín del 39, sepas que yo estudié el papel de las paredes, o qué mueble compraba, dónde se compraba. O sea, todo lo que yo menciono es real. Y tú estás metido en esa atmósfera. Me acuerdo cuando la primera reseña que sacó el New York Times de mis libros, decían que mi estilo era atmosférico, porque yo quiero que tú entres, yo quiero que tú sientas. Para mí los olores y el sentido, el olfato es importante. Los personajes viven en este mundo, ¿no? Te lo dije en nuestro primer encuentro, a mí definitivamente me han envuelto tus historias. Estoy viviendo en este momento La hija olvidada y definitivamente puedo dar fe de ello, de que realmente son libros que precisamente te atrapan con toda esa atmósfera, como lo decís, y con esos pequeños detalles que muchas veces algunos escritores no se toman el cuidado para hacerlo, pero definitivamente en tu caso creo que sí lo haces. Volviendo al tema, agarrando un poquitito de lo que acabas de decir, de esa parte caótica de que te tocó vivir, experimentar en ese 11 de septiembre y de las escenas que mencionas también y que describes en tus libros, sobre todo habiendo niños de por medio, ¿verdad? Y en este caso que tienes niños. ¿Qué sentimientos tenía Armando de repente en esas noches, en esas tardes de estar escribiendo sobre hechos tan fuertes y de repente minutos después ver esas caritas de ángeles en tu casa? ¿Te afectaba, te inspiraba, te motivaba? ¿Qué sentías en esos momentos? Mira, hay una escena que se ha quedado grabada porque, ¿sabes? Al final, yo recuerdo que estaba escribiendo, para mí una de las escenas más dramáticas y que más me gusta y que pienso que son que por lo menos tiene un toque más literario, que es cuando el padre de Leo, la niña alemana, tiene que tomar una decisión terrible, ¿no? Cuando el barco está de regreso y está la famosa cápsula de cianuro. Y yo estoy escribiendo esa escena. Yo tengo un apartamento en Miami Beach, que nos vamos durante el verano, nos vamos allá, parte del verano. Y estaba escribiendo y mi hijo, Lucas, yo creo que tenía como 3 años, estaba pequeño, y está en el baño y me dice, papá, hice caca, límpiame. Y entonces, cuando llego allá al baño, me ve llorando y me dice, pero yo no hice nada, yo no he hecho nada, ¿no? Entonces no se me olvida nunca que
Mi hijo me dice, no, no pasa nada, soy yo que no, ni estoy llorando tampoco, Lucas. Pero entonces yo recuerdo, porque yo me meto demasiado en esas historias, ¿no? Y de alguna manera, como soy papá, yo admiro a los personajes de los cuales yo escribo. Yo admiro mucho a la madre de la hija olvidada, o sea, esta mujer que tiene que tomar una decisión drástica Sí, muy fuerte. y olvidar es la manera de salvar a tu hija. Yo no creo que yo pudiera. Yo Sí. pienso que, yo sé que durante la guerra todo el mundo eh, cobra otra fuerza y otra dimensión, pero yo no creo que yo pudiera, yo siempre digo, bueno, en este hueco caemos todos, pero ahora inclusive estoy escribiendo sobre un periodo terrible que tiene que ver también, o sea, yo empiezo en Berlín, pero termino en Cuba, que en el año 60, entre el 60 y el 62, eh, muchas familias tuvieron que enviar a sus hijos solos a sacarlos de Cuba, ¿no? Porque lo habían perdido todo. Empezó la persecución religiosa, cerraron las iglesias, expulsaron a los curas, y de pronto todos estos niños que iban a escuelas religiosas con el miedo del adoctrinamiento, enviaron 15,000 niños solos a Estados Unidos. Muchos pasaron a orfanatos directamente, fueron recibidos por otra familia, algunos olvidaron el español porque se fueron muy pequeñitos y algunos no volvieron a ver a sus familias más. Entonces, ese periodo doloroso y recuerdo cuando yo estaba en el Herald, me tocó entrevistar a un hombre que era pianista y se iba a encontrar por primera vez en la década del 90 con su madre. O sea, un hombre que se crió en, qué sé yo, en Ohio, hablando inglés y de pronto vio una viejita que no tiene nada que ver con él. Entonces es terrible cuando tú tienes que tomar esas decisiones porque piensas que estás salvando a tus hijos y lo estás salvando, como pasó en muchas ocasiones, como el famoso Kinder Program de Berlín, que mandaron muchos niños a Inglaterra en los trenes, ¿no? Y, pero yo no pudiera. Entonces, de alguna manera, yo siempre admiro a estos personajes de los cuales escribo y creo y he estudiado porque existieron, ¿no? Y tienen una valentía y una entrega y una decisión que yo no pudiera separarme de sus hijos ni pensando que es para salvarlos. Pero repito, bajo esas circunstancias es completamente diferente. O sea, yo sé que tú haces cualquier cosa por la vida de tus hijos, pero yo no Sí. sobreviviría. De acuerdo a las circunstancias, yo también soy padre y creo que sí, sería muy difícil. La escena precisamente en donde Amanda llega con sus dos niñas en el tobogán del San Luis, en realidad esa escena a mí me impactó definitivamente. No voy a Mira, contar mucho, pero bueno. pero tú sabes que hay mucha, a mí me escriben, me encanta, yo contesto todas las cartas que me escriben y mi mail está en el libro, así que ahí me pueden escribir. Pero la gente me dice, pero ¿por qué ella tomó esa decisión? Entonces, mira, si tú tienes que mandar a dos hijas solas, ¿no? Yo no voy a entrar en mucho detalle para no spoiler el Sí. libro, pero ¿por qué? ¿Cuál es la decisión? Entonces, uno, también les quiero contar que yo uno muchas escenas que han sucedido realmente, no existe un solo personaje uniforme inspirado en alguien, ¿no? Porque pues, yo he recibido sobrevivientes del San Luis que me dicen, Leo está inspirado en mí, no, Leo está inspirado en 10 niños que leí sus memorias y hablé, ¿no? Y más las cosas que yo le sumé, que quise sumarle. Y así pasa también, pero en todas estas historias fueron reales, o sea, en el San Luis inclusive hubo unas mellizas que fueron ya solas, sin sus padres, ¿no? Hubo muchos casos y terminaron después en Francia, fueron las que volvieron a Francia. Pero es difícil y existen razones, igual que porque muchos me preguntan por qué Alma nunca se terminó yendo a New York y, y al final si tuvo a su hija, porque bueno, también acuérdense que en Cuba no era muy fácil salir de Estados Unidos. Correcto. Para Estados Unidos en esa época, y uno ya estaba esperando a su marido, ya siempre tenía esperanza. Si su marido le dijo, espérame aquí, aquí es donde nos vamos a ver, yo algún día regresaré, tú tienes esa esperanza. Y también ella es un poco la voz de mi abuela. Mi abuela nunca se quiso ir de Cuba porque ella decía que ahí estaban enterrados sus padres en el cementerio Colón. Y donde están sus padres, ella quiere que se entierre también a ella. Entonces, ella un poco, y además, ella le da la voz mi abuela le da la voz a Alma diciendo Cuba va a pagar muy caro por los próximos 100 años, por lo que hicieron fui a judíos. O sea, es la voz de mi abuela en la voz de Alma. Sí. Nela Sánchez nos pregunta, o te pregunta más bien, ¿cuál crees que fue la motivación, a pesar de la situación, que tuvieron esos millones de sobrevivientes judíos para volver a resurgir luego de todo lo que sufrieron?
De alguna manera yo creo que eso es parte del DNA, del ADN del ser humano, ¿no? Eh, yo sé que hay mucha gente que quiere morirse, pero la mayoría no queremos morirnos, ¿no? Y cuando llegas en momentos críticos, salen fuerzas de adentro. Y el pueblo judío es un pueblo que ha sufrido mucho desde, estamos hablando desde la época de antes de Cristo, ¿no? Y siempre yo los admiro mucho y soy un apasionado de viajar. Viajo mucho a Israel, he ido como 3 o 4 veces ya, ¿no? Ojalá pueda ir a presentar ahora cuando el libro salga en hebreo. También si esta hecatombe se termina alguna vez. Sí. Pero yo pienso que es un pueblo admirable, ¿no? Y son esos pueblos que mantienen la tradición y la cultura, y a pesar de que esta tradición y cultura les ha hecho costar la vida, la siguen manteniendo, ¿no? Conocí a alguien en Israel que estaba rescatando a judíos que habían en Etiopía. Ustedes saben que existen estos judíos negros. Eh, y a él le llamaba la atención que de pronto llegó a esta aldea donde no hay internet, no hay nada, o sea, estamos hablando eh, plena, viven en chozas, ¿no? Y no tienen zapatos ni nada, y sin embargo mantenían el Shabbat los sábados, y mantenían los rezos, y se sabían los rezos y las tradiciones, o sea, como a pesar de que te repriman y a pesar de que se quieran imponer otras religiones, tú mantienes tu cultura y tu idea pasando los años, ¿no? Yo admiro eso mucho del pueblo judío. Armando, volviendo al tema de los libros y de la parte de los niños, tus libros, hay un par de escenas muy tiernas, muy lindas, en donde los padres le leen a los niños a la hora de dormir, el caso de Robinson Crusoe de Ana, su padre, el libro de botánica de Amanda, definitivamente. ¿Qué importancia crees que tienen los libros en el proceso de crecimiento en los niños? Mira, no solamente el proceso de crecimiento, en esta época que estamos viviendo, y para mí, o sea, yo viví no hay nada más claustrofóbico que vivir en una isla, ¿no? Yo siempre digo, no tiene frontera, no, es agua por todas partes, y más cuando hay un sistema político único donde leer te puede llevar a la cárcel si lees algo que no está adecuado, ¿no? Entonces, para mí, yo leía y me metía en estos mundos y para mí era fascinante. Y yo crecí, yo siempre digo que no hay libros inapropiados. Hay libros que vas a entender mejor a una edad que a otra, pero al final, ¿sabes? A veces yo veo películas que son PG-13 y mis hijos no deben verlas, los tweets que tienen 10 años, pero al final ellos sé que no entienden el nivel este que estamos leyendo. Entonces, mientras no haya escenas visuales, lo que se diga no importa, ¿no? Y yo leía lo que mi mamá compraba, lo que mi mamá traía a la casa. Yo no crecí leyendo a Julio Verne, ni cuentos de aventura. O sea, yo leía a los 10 años a Madame Bovary, mis libros yo siempre digo que mi thriller era Crimen y Castigo, y, y de alguna manera yo sé que lo leía a nivel del plot y de la anécdota, y después eso se va enriqueciendo a la medida que lo lees, igual que para mí cuando yo leí 100 años de soledad, yo era un adolescente, y lo leí como si fuera un libro erótico. O sea, después tiene otra dimensión cuando lees en otra edad. O sea, para mí leer te abre el mundo, además te ayuda a pensar, te ayuda a escribir, te hace mejor persona también. Y en esta casa todo el mundo antes de dormir tiene que leer. Y también sé que los libros tienen que motivarte, entonces no es que les des cualquier libro. Por ejemplo, el otro día, que aquí ahora con este periodo de encierro, están metidos en la electrónica todo el tiempo y jugando, la otra noche, bueno, vamos a leer, y de pronto Lucas se despierta en la mañana y sigue leyendo y dice, no, es que este libro sí está bueno. O sea, tú tienes que buscar qué libro le interesa, qué libro quiere. No sé, cuando vamos a las librerías, ellos tienen un budget y yo trato de que no se pase un dinero, y yo les doy una mesada a ellos para que se compren las boberías que quieren comprarse, no para vivir, por supuesto. Pero cuando vamos a una librería, no hay límite. Yo les digo que mientras sean libros, no les permito que compren juguetes ni ninguna otra bobería en la librería, pero cuando ellos salen ahí tengo que persignarme y todo, porque pueden gastar, sabe Dios lo que vayan a gastar, ¿no? Sí. Pero para mí eso es importante. Y ahora que las librerías están cerradas, es difícil porque cuando veníamos, yo ahora estoy en una casa en las afueras de New York, que es donde yo escribo, en medio de un bosque, y íbamos siempre los fines de semana a las librerías, ¿no?
a las librerías grandes, a las librerías pequeñas, Ujú, y eso extrañamos eso. Y a veces me dice, no podemos ir. Dice, bueno, podemos encargar libros y tenemos que pasar en el auto y que nos los den, pero ujú, Nueva York es el epicentro de la epidemia, entonces de alguna manera nosotros tratamos de mantenernos encerrados aquí. Ellos nos han salido de la casa. A veces vamos en el auto y vamos a caminar alrededor de un reservoir de agua que hay, y, pero en realidad no han ido a ningún lugar. O sea, yo por lo menos a veces he ido a una tienda ujú, o al mercado, que no voy mucho, pero ellos no han salido. O sea, y me da pena porque mi hija mayor tiene 14 años claro. y ya tomaba el tren sola. Pero para mí ellos saben que leer es importante, y Ujú, y ahora con la crisis que están viviendo los libreros, yo trato, por ejemplo, en las librerías que son cercanas a mí, donde yo he presentado libros, trato por lo menos una vez a la semana comprar un libro en cada lugar, pero diariamente yo compro libros. ujú, No estoy muy acostumbrado a leer en los tablets, sí, pero sé que es válido también leer, siempre es importante, ujú, pero a mí me gusta tener el libro y ver por qué parte voy, el grosor, no sé, y además cuando es ujú, itálica, igual que yo no oigo, yo veo más que oír, pero es ujú, importante porque el audiobook ahora es importante, ujú, pero a mí no me dicen nunca si la palabra está en itálica, si ujú, hay un espacio entre un párrafo y otro. Yo necesito correcto, ver eso. El libro también es diseño. sí, Nosotros perdemos mucho tiempo en eso, así que hay ujú. que aprovecharlo. Pero sé que es importante, mientras oigan, lean, miren un tablet, lo que sea, el libro siempre va a estar, ¿no? Sí. En tus libros, Armando, queda completamente demostrado que sos un amante de ellos, ¿verdad? Los libros. Bueno, la protagonista precisamente de La hija olvidada, o una de las protagonistas, Amanda, ella tiene una librería. Y hay una escena muy bonita que es cuando ella dice que, bueno, no puede retener las lágrimas al escuchar los recuerdos de los pasos del padre organizando los libros por temáticas, porque, bueno, su padre era precisamente el fundador de este lugar. Y entonces ahí comentas y comenta ella libros que ella ve de Zweig, Freud, London, Hemingway, Lewis, Dostoyevsky, Joyce, Hein, en fin, una serie de escritores bastante conocidos de la literatura universal. ¿Cuál fue ese libro, Armando, que marcó, como digo yo, un antes y un después en tu vida literaria? Para mí esa es una pregunta difícil, y a veces trato de tener la respuesta lo más precisa posible, porque con los libros y con el cine me pasa igual. Yo no te puedo decir cuál es mi película favorita ni mi libro favorito, ¿no? Ujú, Pero hay un libro, y tiene que ver con la anécdota de qué libro mi abuela me envió, si tenía que escoger uno solo. Y cuando te diga qué libro es, vas a pensar que estoy loco, que es absurdo, pero fue Madame Bovary de Flaubert. Y yo lo leí cuando tenía 10 años, tenía que edición destruida de realmente una mala edición en Cuba, que se deshojaba de las ediciones, deshojaba de las ediciones Huracán, pero yo quería que tenía ese libro. Y después ya me dediqué a leer traducciones y a buscar cuál era la mejor traducción, la que más me gustaba. Cada vez que yo viajo a Latinoamérica, termino comprándome una edición nueva de Mambo Bovary. Pregúntame por qué, no lo sé, pero eso fue un libro que yo me leí, me fascinó, y yo creo que de alguna manera me marcó que ujú, voy a ser escritor, aunque te digo la verdad, también me acuerdo cuando de muy chiquito leí Platero y ujú, yo escribí algo sobre un gatito. O sea, uno siempre escribe, los libros te motivan, pero me acuerdo, y por eso a veces yo digo que no hay libros inapropiados, pero a veces no debe controlarlo. Yo me recuerdo que yo tomaba cucharadas de vinagre como Emma Bovary para bajar sí, de peso, porque yo siempre fui como gordito, y ella tomaba cucharadas de vinagre para sentirse demacrada con el marido, ajá, y el marido no se metiera con ella. Te recuerdo eso, pero no creo que fue en estilo ni nada. Yo siempre sigo pensando que Madame Bovary es una novela perfecta, ujú, pero también esa imperfección te puede llevar a otra perfección, así que en realidad los estilos varían, y no creo que yo no tengo nada que ver con Flaubert, me acerco, pero yo creo que ese es un libro, y como fue el que siempre pedí que me enviara, ujú, y total ni lo tengo ya, yo creo, porque se desbarató y era una edición fea, ujú, pero yo pienso que de alguna manera eso fue un libro importante para mí, pero no, ¿sabe? Ha habido muchos libros, ¿no? sí, Me acuerdo cuando leí Rayuela y mi vida cambió completamente. ujú. Cuando tú lees Rayuela, está en high school, en la En secundaria, secundaria. high school, ¿no? Ujú, ujú, Sí. Yo vivía enamorado de la maga y de París, y tenía que vivir en París, y ujú, sentirme exiliado en París para mí era
¿sabes? Vi aquellos y caminar y me leía el libro en el orden que él lo proponía. Me lo leí seguido, después me lo leí alterado. Yo disfruté mucho de ese libro también. O sea, son libros que uno recuerda, pero te digo la verdad, me es más fácil hablar del último libro que leí Sí. que de lo que te leí antes, ¿no? ¿Cómo te va con la pilita de libros que tenías aquel 23 de abril? Ah, Que vi no, una no, tú no foto te por puedes allí. imaginar. Eso cada vez que hablo con alguien me dice, tienes que comprar esto, lo compro y lo busco. Pero ya recuperé mi ritmo, Sí. porque el problema es que con este cautiverio que nos estamos aquí desde marzo 12, yo acostumbro a leer entre 2 a 3 libros por semana, vamos a decir 2 libros por semana, y de pronto estuve 2 semanas con un solo libro, o sea, Okay. porque terminas leyendo más noticias, no por la televisión, porque casi ni veo series ni nada. Y yo decía, yo no puedo seguir. Entonces no estaba escribiendo al ritmo que yo quería escribir, pero ya de pronto cuando vuelvo a coger el ritmo, y mi ritmo de escribir lo da el ritmo de lectura. O sea, yo no puedo empezar a escribir si no empiezo a leer antes. Yo tengo que leer por lo menos 45 minutos, mi cerebro se despierta. Si yo diría, "Ay, estoy bloqueado", para mí bloqueado eso es un lujo, yo nunca puedo estar bloqueado. Pero si leo, enseguida tengo que parar porque tengo que ponerme a escribir. Mi cerebro como que se activa. Entonces decía, si yo no vuelvo a tener mi ritmo de lectura, no voy a, no voy a estar bien, ¿no? Entonces ahora estoy leyendo mucho en español, aunque volveré a inglés otra vez, porque como estoy escribiendo en español, no quiero, o sea, quiero mantener el lenguaje lo más puro posible, ¿no? Claro, claro, Y el inglés totalmente. siempre te influye, a veces pienso en inglés demasiado, y como a veces yo trabajo muy de cerca con el traductor en inglés, a veces pienso en cómo empezar el libro y mis frases están en inglés antes de estar en español. E inclusive trato y a veces cambio el español si el inglés me da otra idea. En un final es una locura vivir entre 2 idiomas, pero mi idioma es el español, donde yo escribo y lo disfruto más en español. Sí, okay. Ahora, si miras aquí, yo tengo esto, la tercera parte de la nueva novela está en el piso por capítulo. Okay. La tercera parte tiene, entonces, porque siento que tengo que enumerar todas las historias que narro, porque siento que me falta algo. Y Sí. para mí, en mis libros, las estructuras es importante. Qué sé yo, como en La Niña Alemana, todo estaba en Hannah, Anna, Hannah, Anna, no sé si recuerdan. O Correcto. sea, de alguna manera, cada capítulo quería que se cerrara, ¿no? Estas son 3 partes, yo creo que cada parte se lea como una novela independiente. Total, eso es en mi mente. Después, cuando tú lees el libro, te lees el libro y ya. No, 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 pero en realidad sí tiene todo el sentido del mundo, porque yo que estoy ahorita con La hija olvidada, ya voy mucho más adelantado que la mitad del libro. En realidad me parece que sí hay una relación directa entre cada uno de ellos, cómo no, pero siento que se puede leer independientemente sin ningún problema. O, como lo dice también escritor español Carlos Ruiz Zafón, la colección que él tiene de 4 libros, él dice, puedes entrar a mi colección por cualquier Claro, sí, puerta. sí. En el caso tuyo, yo creo que es exactamente lo mismo. Pueden empezar por me imagino que La viajera nocturna también, o La niña olvidada, la niña alemana, perdón. Al final, entre ellos se complementan, pero cada uno también tiene su esencia propia, Sí. definitivamente. Armando, por acá, bueno, un comentario de Crisbel Fernández. Qué interesante escuchar al creador de estas grandes obras. Gracias por compartir tus emociones con nosotros. Qué bonito también escuchar comentarios de los lectores. Armando, siguiendo hablando del tema de libros, una frase que me marcó mucho, que ya la había escuchado en algún otro momento, pero revivirla en estos libros tuyos, donde se queman los libros, donde se queman libros, se Ah, terminan quemando también personas. Frase profética del poeta alemán Heinrich Heine, que mencionas precisamente en La hija olvidada, a propósito de los acontecimientos atroces que se dan de la quema de los libros que un poquito comentaste anteriormente. A uno como lector que quemen un libro, bueno, y en este caso no uno, sino pilas de libros, y realmente fue impactante. A vos como escritor, ¿qué sentiste en ese momento? Mira, quemar un libro es quemar una idea, ¿no? Sí. Donde se queman libros, yo siempre pienso que hay dictaduras, o sea, y la censura es algo terrible, o sea, uno tiene que elegir lo que lee y lo que te conviene, lo que no te conviene. Y como te digo, no existen libros inapropiados, ¿no? Hay libros que te pueden ofender, no lo leas, pero que lo condenes. Y todavía hoy sucede, cuando tú lees aquí en Estados Unidos, que en algún estado lejano hay una biblioteca que quiere prohibir un libro, porque hoy día, o sea, es como estamos hablando, Lolita de Nabokov hoy no pudiera sobrevivir. Se vas a quemar todos los Lolitas. O sea, no tiene, cada libro tiene una época y cada época tienes que entenderla.
y te ayuda a entender el pasado cuando lees también. Quemar libros para mí fue atroz, fue una de las cosas más atroces que todavía, cuando tú visitas Berlín, y he ido muchas veces, ver el monumento y ese cristal que hay cerca de la Universidad de Humboldt, donde te dicen, aquí fue la quema de libros, es escalofriante, ¿no? Claro, claro. Porque, o sea, que de pronto que Hemingway inapropiado, o sea, tú te pones a pensar, o sea, es que escogía, ok, vamos a suponer que tú decías los escritores judíos, no quiero que haya nada judío, pero de pronto, ¿qué libro se volvió ilegal? Y, y yo también cuando crecí en Cuba recuerdo los libros que te pueden llevar a la cárcel, o sea, por ejemplo, Mafalda, leer Mafalda te puede llevar a la cárcel en Cuba. Wow. Imagina, entonces, eh, eso es terrible, o sea, y hay libros que tenías que leerlo escondido porque podían ser, bueno, más allá de los escritores cubanos cuando se iban, cuando yo leí Tres Tristes Tigres de Cabrera Infante, te podían expulsar de la universidad si te cogían con un libro. O sea, vivir esas épocas, para mí eso me marca mucho, ¿no? Porque era, por eso digo que no hay libros inapropiados, Sí, no, y no. siempre trato de defender eso, ¿no? Hay libros que te pueden gustar, no te pueden gustar, inclusive no soporto cuando, y yo sé que hay su base de eso, de pronto el libro de Woody Allen, que haya manifestaciones para que no salga, si no te conviene no lo leas, ¿no? Porque al final no ha sido ni condenado en un jurado, entonces en un juicio. Entonces, cada vez que tú a mí la censura me molesta, o sea, es algo que me hiere, que veo que puede suceder todavía. No estoy defendiendo ni un lado ni el otro, es simplemente que quiénes somos nosotros para juzgar un libro, ¿no? Ujú. Armando, La viajera nocturna, ¿será entonces el título de el tercer libro o podría haber otro? Pero bueno, el tercer libro que vendrá relacionado a esta colección, si se le quiere ¿Tú no decir. crees que yo deba parar ya de la Segunda Guerra Mundial? A veces, es que siempre aparece una historia nueva y leyendo esto Sí, tú no te puedes imaginar las cosas que voy descubriendo, que claro, digo, ¿cómo esto pudo haber sucedido? sí. Pero yo espero que yo termine ahí, por lo menos voy a tomar un descanso porque Bueno, además me obsesiono, tú no te pones la cantidad de cosas que yo compro. sí, 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 sí. Y me voy a subastas y me hizo fotografías originales y los libros originales. De pronto he comprado un libro, una edición original de Eugenesia Eugenic, que era el libro que tenía Hitler en su biblioteca, ¿no? Entonces, encontrar esa edición del año 1924, Ujú. tuve que ir a una subasta a buscar en libros raros, pero yo necesitaba ese libro. Totalmente. Averigua tú por qué. Nadie sabe. No, es Sí, que... pero bueno, pero estoy muy metido ahora en este momento, ya Ujú, terminé como el primer manuscrito, ¿no? ujú, Ahora empieza el trabajo arquitectónico con lo que está escrito. Todavía no estoy revisando el estilo ni nada, todavía estoy en la parte del plot, ¿no? ujú, Y dónde están los huecos porque la primera parte la hice con mucho tiempo, la segunda parte la disfruté muchísimo. La primera parte es en Alemania, la segunda parte es en Cuba y es una parte de Cuba que era desconocida para mí, ¿no? Porque es ujú, el periodo este entre el 39 y el 60 y verlo desde el otro lado, ¿no? Y rescatar algo, porque siempre la historia lo hacen los vencedores, no los vencidos. ujú. Y después la tercera regreso a esta Alemania de la posguerra, ¿no? Que nunca la había tocado en mis libros tampoco, es la Alemania después, hasta el día de hoy. Entonces, cómo la mentalidad alemana ha cambiado, ¿no? Porque al final, si eres sobreviviente, la mayoría eran nazis. Sí, Vaya, no asesinos, todos los nazis no eran asesinos, pero sino como tú sobrevivías, ¿no? Y todo el mundo tiene un pasado allí. Entonces, ese concepto de nacionalidad, nacionalismo y de identidad ha afectado hasta el día de hoy. Después viene la parte soviética, o sea, que vivieron 4 décadas a los soviéticos, eso marcó a los alemanes también, o esa parte de los alemanes, donde hoy día están los neonazis, están en la parte soviética, no en la parte occidental, ¿no? O sea, todo eso está en este nuevo libro. Eso voy descubriendo cada vez más cosas y estoy ahora en como te digo, como la parte arquitectónica, ¿no? Está todo en el ujú. piso y tengo que ver que va aquí, que va allá, y jugar como si fuera un rompecabezas. Sí, totalmente. Bueno, acá los lectores tuyos, ticos, ticos decimos a los costarricenses, Sí, ticos, sí. ticos, están muy emocionados realmente con esta entrevista que hemos tenido esta tarde. María Antonieta, Olga Vargas, Jessica Gómez. Jessica dice que lloró con la hija olvidada. Y por acá le responde una de sus amigas, Adri, que ella también. Es que definitivamente son escenas desgarradoras, escenas fuertes que tienen tus libros, Yoli, Matamoros, Marlene.
entre otras personas que están conectados en este momento y que la mayoría han disfrutado ya de tus obras, Armando, pero también hay gente por allí que menciona de que nunca ha leído nada tuyo. Entonces, como para ir cerrando, ¿qué te parece? Tal vez algún tipo de invitación para que los lectores que son buenos lectores, pero que de repente no han descubierto tus obras, puedan meterse a este mundo maravilloso de La hija olvidada o de La niña alemana. Ya, pero como tú dices, mira, pueden empezar con el libro que Cualquiera. quieran. Vaya, si lo vas a leer como lo escribí, escribí primero La niña alemana y después La hija olvidada. Pero inclusive en La hija olvidada el personaje, hay personajes que desaparecen y tú te vas a enterar qué pasó en La niña alemana. Así que si lo lees en ese Sí, orden, sí, no está nada mal tampoco. es cierto. Pero cuando entren en mis libros, yo siempre digo que se van a meter en personajes y en situaciones y en épocas, y yo trato de que haya una conexión emocional. O sea, para mí es importante porque yo cuando leo a mí me gusta emocionarme. Yo no, en realidad no leo mucho comedia, pero a mí me encantan los libros de carga dramática y que me emocionen, y que me transporten, que me den tensión. Entonces, yo trato que mis libros tengan esa esencia porque al final uno escribe como lee. Yo siempre pienso que eso es importante para todos los escritores. O sea, yo soy lo que soy como escritor es por todo lo que he leído. Y mi mente no puede dejar esto. Entonces, de alguna manera, como yo leo, quisiera escribir. Y ese es mi reto, ¿no? Entonces, pues, métanse en los libros y déjense llevar por la historia. Por supuesto que hay hechos históricos y para mí son importantes porque ahí está el periodista que no quiere. Pero, por ejemplo, La niña alemana, en la travesía, el capítulo de la travesía del barco, si yo te digo que ese día comieron un tipo de queso, lo comieron. Y si ese día había frío o calor, lo había. O sea, yo tengo el weather y el día de la semana es ese. Y la ropa que usaron, o sea, si yo menciono un diseñador, un perfume que se usó, Correcto. ellos compraron. O sea, yo tengo esa obsesión. Y en la escena de La hija olvidada, de la quema de los libros, yo dediqué meses a estudiar la factura de los libros, cómo se imprimían, qué se distribuían y qué pasa cuando los queman. O sea, yo ahí sale el olor de la almendra y del cuero quemado y la goma. O sea, yo quería estudiar eso, aunque lo use nada más en una oración, pero eso me tomó meses. Igual que yo necesitaba saber dónde el personaje de Alma, que es de la alta sociedad alemana judía, en qué tienda ella compraba su ropa para viajar y qué perfume usaría. O sea, yo estudié eso y qué tipo de muebles y dónde los compraba y qué estilo sería. O sea, a mí me gusta que se metan en esa historia. Esos son detallitos muy pequeños. No es que les pare, yo no me meto 3 páginas explicando sobre un mueble ni cómo sé cómo el libro, pero cuando te lo digo es real. O sea, y quiero que tú sientas el olor del barco y del océano y de La Habana. Y para mí fue un reto escribir Cuba desde los ojos de una niña de 12 años, judía, alemana, blanca. O sea, de pronto en el sol, el ruido de llegar al trópico, yo quería que tú sintieras eso y me costó trabajo hacerlo desde ese punto de vista. Armando, Irene, qué linda entrevista, me encanta este autor. ¿Cuándo nos visitas? Ay, yo encantado. Tú sabes que yo he recorrido, yo soy un viajero y Sí. por suerte a mis hijos les encanta viajar y ahora cuando llegó la cuarentena, nosotros teníamos todo para pasar el spring break en Italia. Íbamos a recorrer desde el norte hasta el sur, porque tenemos familia allá también. Y todo se canceló. Y en el verano pasado los llevé a París, y a uno a China, al otro a Japón. O sea, he llevado a mi hija a Turquía, nosotros vamos al mundo entero. Sí. Y conozco toda América Latina. Yo creo que de los pocos países que me falta es Costa Rica, Brasil y Bolivia. Todo lo demás creo que los conozco. Así que nada, yo encantado. Y ahí estaré con ustedes en la librería cuando podamos viajar. Bueno, definitivamente aquí las puertas de Costa Total, Rica van a tal vez estar abiertas. podemos comprometernos cuando salga La viajera nocturna, que Sí, falta todavía tiempo. Tal vez ese falta. sea el momento y presentamos los 3 libros allá. Me encantaría a mí, y estoy seguro que a todos los lectores ticos les encantaría, a todos los que nos han seguido ahorita y a todos los que van a ver esta entrevista posteriormente, que siempre hay muchas personas que nos siguen. Y con este tipo de libros que son tan gustados, la Segunda Guerra Mundial, como ya lo hemos conversado, pero además de eso, la ficción histórica es muy seguida, es muy apetecible por los lectores ticos. De hecho, Joanna May nos pregunta, ¿qué novelas históricas o autores históricos te han marcado también en este proceso de Mira, lector-escritor? sí, hay un libro, estoy tratando de cómo se traduce.
Es, yo creo que lo tengo acá. La luz que no puedes ver. Correcto. Puede ser. Anthony Doerr. Así, de Anthony Doerr. Sí. Me fascinó. Además, Sí. somos de la misma editorial, de Simon & Schuster. Okay. Y es ese tipo de libro histórico que me encanta porque puedo ver el estilo del escritor también, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, como habló, que la estructura para eso, a mí me fascinó ese libro. Sí. Además, me conmovió muchísimo. Sí. Y me encantó ese mundo de la niña ciega, Ajá. comunicándose y contando una historia con el soldado alemán. Me fascinó ese libro. Así que si no, yo no sé si lo tienen allá. Sí, sí, por acá lo tenemos también, Sí. correcto. Sí, es Y es muy un linda título esa historia. hermoso también. Es un título hermoso. De los últimos que he leído, yo te diría ese, déjame tocarme, pues yo no sé. Sí. A ver, creo que ese es el primero que me viene a la mente ahora. Sí. Bueno, no, está bien, Armando, está bien. Por acá Nadia dice que excelente conversatorio. Muchas gracias, Nadia. Y un gran saludo para Armando. Gracias por compartir sus ideas y vivencias. Y que está esperando con ansias el tercero. Ya, cuenta regresiva. Desde ahora, definitivamente. Ya, bueno, falta mucho. Falta, pero... ya. Sí. Yo calculo que puede ser para finales del año que viene. Ok. También hay que ver si este mundo se vuelve a su normalidad, ¿no? Sí, totalmente. Hay que esperar un poco. Yo como autor, la editorial siempre tiene otra perspectiva. Yo lo sacaría a finales del año próximo. Sí, bueno. Creo yo. Esperemos que todo confabule y lo tengamos entonces para esas fechas. Armando, de mi parte y de parte de todos los lectores ticos, un gran honor y un gran placer haberte tenido acá entre nosotros virtualmente por el momento, pero realmente disfrutamos muchísimo de este conversatorio. Para mí ha sido un placer. Ojalá que los que no han leído mis libros los disfruten, los que ya lo leyeron, muy agradecido estoy. Me encanta compartir. Escríbanme. Yo estoy muy activo en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Me pueden escribir. Si tienen el libro, mándenme fotos. Me fascina ver libros a los autores y sus comentarios, buenos y malos. Me pueden mandar y podemos dialogar. Y si tienen alguna duda también. Y nada, ayudemos a las librerías, compremos libros, sigamos leyendo. De esto salimos. Y una manera de salir es leyendo. Así que ojalá que nos podamos ver pronto con La Viajera Nocturna. Totalmente. Estos libros definitivamente son un canto al amor, un canto a la libertad, a la justicia, a la lucha por la igualdad, a la lucha por la tolerancia, ¿verdad? Tan carente que está la sociedad hoy en día y el respeto hacia nuestros semejantes. Son libros definitivamente que se los recomendamos en esta tarde, en este día, cuando nos vayan a observar en esta entrevista. No dejen de seguir también nuestras redes sociales de Librería Internacional para que se enteren de todas las promociones, novedades y próximos conversatorios que vamos a tener para todos ustedes. Muchísimas gracias por su compañía. Armando, nos estamos conversando, estamos en contacto y un gran saludo para todos. Muy buenas tardes. Gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos. Chao.